fácil que los señores Leopoldo López y Daniel Ceballos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarán en una situación de riesgo. En consecuencia, a la luz del artículo 25 del reglamento, la Comisión Interamericana solicitó a la República de Venezuela que 1. Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Leopoldo López y Daniel Ceballos. 2. Asegure que las condiciones de detención de Daniel Ceballos y Leopoldo López se adecúen a estándares internacionales. Y 3. Concierne las medidas a adoptarse por los beneficiarios y sus representantes. Tristemente, ninguna de estas recomendaciones de los máximos órganos interamericanos y universales de derechos humanos, ni tampoco las resoluciones de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni del Grupo Oficial de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, ni de violaciones al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni de violaciones a la Declaración Universal de Derechos Humanos, han hecho posible la liberación de Leopoldo López y muchos otros prisioneros políticos en las cárceles venezolanas. Leyendo un resumen sobre el juicio y la condena a Leopoldo López que escribía José Ignacio Hernández, nos decía que la acusación contra Leopoldo López se basa en unas declaraciones y un discurso que dio en una manifestación pacífica. Nos dice que de acuerdo a la acusación, Leopoldo López habría incurrido en esos delitos a través de sus opiniones políticas. El juicio contra Leopoldo López tenía derecho a ser juzgado de manera objetiva e imparcial. El 31 de agosto, el Ministerio Público emitió un comunicado en el cual indicó que había logrado probar la culpabilidad de López. En tal comunicado se insistió en afirmar que la principal prueba era el discurso político de Leopoldo López. La sentencia, el jueves 10 de septiembre, con fecha pautada para culminar el juicio y dictar sentencia, avanzada la noche, la jueza emitió una sentencia en la cual confirmó los hechos en los cuales se basó la acusación del Ministerio Público, es decir, un discurso político. La condena a Leopoldo López es de casi 14 años. Esta sentencia tiene increíble impacto y efecto a los derechos humanos y la democracia en el mundo entero. Leopoldo ha sido condenado por lo que el Estado interpretó que dijo y no por ningún hecho cierto y concreto. El fallo de esta jueza ha sido rechazado mundialmente. El Senado chileno aprobó y manifiestan su rechazo al proceso y sentencia que condena a don Leopoldo López en razón de haberse vulnerado manifiestamente las garantías de un debido proceso y al comunicado efectuado al respecto por el gobierno venezolano, y solicitan a la Organización de Estados Americanos
ejerza sus buenos oficios con el objeto que los ciudadanos que indican sean puestos en libertad, y solicitan a la Unión Interparlamentaria que pida al gobierno de Venezuela el ingreso de observadores independientes al proceso eleccionario que se llevará a efecto en dicho país el día 6 de diciembre del presente año. Este es el comunicado del Senado de Chile en relación a la condena que le hizo la jueza a Leopoldo López por haber dado un discurso político obviamente contrario al régimen oficialista. Amnistía Internacional, ante tal condena, denunció también la absoluta falta de independencia judicial de Venezuela, y Amnistía Internacional dice que los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. El Congreso de España también se pronunció y pide la liberación de Ledesma y López. La Cámara Baja aprobó que el gobierno español le pida y lleve a cabo todas las iniciativas necesarias ante las autoridades de Venezuela y la comunidad internacional para la libertad de estos líderes opositores. El Parlamento Europeo, colegas, también condenó la persecución política en Venezuela. La Unión Europea también dijo que el proceso contra el dirigente opositor venezolano Leopoldo López y 4 estudiantes ha carecido de las garantías adecuadas en materia de transparencia y el debido proceso legal, y pidió que las instancias de apelación revisen las severas condenas de manera justa. La alta comisionada, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también dijo: observamos con gran preocupación la condena y la dura sentencia impuesta a Leopoldo López y esperamos su publicación para analizarla con cuidado, dice el alto comisionado para los Derechos Humanos desde Ginebra. Como salvadoreña, como diputada de mi grupo parlamentario Arena, le pido al gobierno de El Salvador que interponga todos sus buenos oficios para la inmediata e incondicional liberación de Leopoldo López, que llame basada en la Carta Democrática Interamericana a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores y que se envíe a Venezuela una misión de observación electoral para los comicios que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. Los salvadoreños tenemos nuestra obligación con la historia para defender la democracia y los derechos humanos, y por eso le pido, con todo respeto, pero también con vehemencia, al presidente de El Salvador, activar los mecanismos contemplados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, el máximo referente político, ético y moral para defender la democracia en Venezuela y la libertad de los presos políticos que actualmente se encuentran en prisiones venezolanas. Voy a ir concluyendo citando una carta de un venezolano que le escribe a la jueza que sentenció a Leopoldo López y le dice: estimada doctora Barreiros, no tengo el placer de conocerla, jamás la he visto en persona. Lo único que he visto hasta ahora de usted son 3 cosas: una fotografía
de Venezuela. El llamado número 2 del gobierno, otra fotografía donde se le ve a usted con cara de pocos amigos en un acto del Poder Judicial y una sentencia abusiva, ilegal, injusta, politizada en contra de Leopoldo López, la cual fue difundida el pasado jueves 10 de septiembre. He citado un párrafo íntegro de un venezolano al respecto de la condena. ¿Pero qué hizo Leopoldo López esa noche? Leopoldo López le dijo directamente a la señora jueza: si me condena, le va a dar más miedo a usted leer la sentencia que a mí recibirla, porque usted sabe que soy inocente. Esa fue la respuesta de Leopoldo López. También agregó que si salía libre, lo primero que haría sería ir a su casa a abrazar a sus hijos. Además, decirle a Manuela, su hijita, que cumplí con mi promesa de volver antes de su cumpleaños, pedirle matrimonio de nuevo a Lilian y salir a abrazar a mis hermanos de Voluntad Popular, declaró Leopoldo López. Pueblo salvadoreño, colegas diputadas y diputadas, este día, desde la cuenta de Twitter oficial de Leopoldo López, escribe lo siguiente: hoy mi querida Manuela cumple 5 años. La pude ver y me pidió de regalo que la subiera al Ávila cargada, como solíamos hacer. Hoy le prometí que pronto volveríamos a subir juntos y que lo haríamos en el comienzo de la mejor Venezuela. El Twitter, el mensaje de Leopoldo continúa diciendo: mi compromiso de lucha es por el futuro de todos nuestros niños. Como decía Andrés Eloy Blanco, el que es padre de un niño es padre de todos los niños. Y adjunta una fotografía de él muy sonriente, cargando a su hijita, Manuela. Leopoldo y Manuelita, ustedes subirán al Ávila. Ustedes subirán al Ávila, y bien alto, y en libertad, y en democracia, y volverán a respirar esa frescura de ese pueblo tan noble y que nosotros apreciamos y respetamos tanto, Venezuela. Leopoldo, tú no estás solo. Venezuela no está solo. A la familia de Leopoldo López y todos los prisioneros políticos y de conciencia en Venezuela, les decimos que el mundo entero está viendo y rechazando la manera como han condenado a Leopoldo López como símbolo de su lucha por la libertad, la democracia y la convivencia pacífica. Que Dios bendiga al pueblo venezolano y que Dios bendiga a todos los pueblos del mundo en libertad, en democracia y en armonía. Muchísimas gracias, señor presidente.